Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos transitando ya Semana Santa. Empezamos a hacerlo el domingo con el culto, el domingo de Ramos. Y hoy quiero compartir un tema que tiene que ver justamente con lo que vamos a celebrar cuando el domingo compartamos el culto del domingo de resurrección. Los invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, en el capítulo 16, los versículos 21 al 26. Es cuando Jesús anuncia su muerte y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Este es un pasaje muy conocido para cada uno de nosotros, aquellos que hace mucho tiempo que quizás participamos de la vida de la iglesia. Pero hoy quiero compartir el tema de que justamente Jesús nos invita cada día a compartir la cruz. Este pasaje donde Jesús le habla a sus discípulos requiere algo más que el esfuerzo de seguir a Jesús. Requiere algo más que solamente negarnos a cada uno de nosotros mismos. Implica también tomar la cruz. Para ser discípulo de Jesús hay que estar dispuesto a cargar la cruz. A veces pensamos que cargar la cruz es sobrellevar y aceptar los sufrimientos que nos propone a veces la vida diaria. Tomar la cruz es algo más que sobrellevar nuestras propias cargas o nuestras propias quebrantos de cada día. En la cruz Jesús, cuando Él murió, y lo vamos a celebrar el domingo, su resurrección, Él no solamente puso el sufrimiento de sus propios padecimientos y de sus propias heridas, sino que también puso todos nuestros sufrimientos en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. Por lo tanto, tomar la cruz trasciende las cargas personales de cada uno de nosotros. Si leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del 47 al 56, que no lo voy a leer en este momento, habla de cuando Jesús está siendo arrestado. Cuando Jesús estaba, después de estar orando en Getsemaní, Jesús es arrestado. Y ahí vemos dos cosas fundamentales. La primera es que Judas lo traiciona a Jesús. Lo traiciona delante de las autoridades porque no estaba dispuesto a seguirlos, porque buscó su seguridad y entonces lo traiciona por unas monedas. Y lo segundo que vemos en el arresto de Jesús es que los demás discípulos huyen ante lo que venía y lo dejan a Jesús solo. Seguir a Jesús, tomar la cruz, significa no traicionar la cruz, como lo hizo Judas. Y significa también no huir de las consecuencias de seguir a Jesús. Tomar la cruz es seguir fielmente a Jesús, sin traiciones, sin huir de su presencia,
sin salirnos de aquel que se crucificó por vos y por mí. Eso también es tomar la cruz. ¿Cómo podemos entonces definir en esta tarde lo que significa la cruz de Jesús? Vamos a leer en 1 Corintios 1, capítulo 1, el versículo 18. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo llegó a descubrir el más poderoso y profundo juicio de Dios al mundo y el más poderoso instrumento de salvación, cuando él tuvo la oportunidad de encontrarse y de tomar la cruz que Dios le proponía para su vida. Tomar la cruz es aceptar lo que el Señor nos pide cada día. Y frente a la cruz tenemos dos opciones. Le decimos sí a Dios y seguimos el camino que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros, o nos apartamos de Él, y entonces cuando nos apartamos de Él decidimos afirmar los valores del mundo, y nosotros sabemos que como hijos de Dios, tomar la cruz no es acomodarnos a lo que el mundo nos propone cada día. Tomar la cruz es permitir que los demás puedan ver, a partir del testimonio de cada uno de nosotros, algo distinto. Pues entonces ahí vamos a obrar de acuerdo al poder y a la sabiduría de Dios. Porque dice que, ¿por qué la cruz es un poderoso instrumento para salvación? La cruz es un poderoso instrumento de salvación porque en ella impera el amor. Y eso lo encontramos en el libro de Juan. En el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 9, nos dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué entonces la cruz, que no es la madera que nosotros tenemos en la iglesia y en la cual reflejamos que Jesús resucitó, no es eso lo que significa? No es que yo agarre esa cruz y la lleve por todos los lados en los lugares donde yo me muevo. La cruz implica amar y implica más allá de mi propia vida, implica el servicio en amor a todos los demás. No me gusta contar testimonios personales como para que yo pueda ensalzarme adelante de las demás personas. Voy a contar algo sencillo, algo muy simple, que me pasó hace muchos años atrás, pero que habla de un esfuerzo mayor de lo que nosotros estamos acostumbrados a dar. Hace mucho tiempo atrás había un joven de la iglesia que le agarró depresión y no salía de su casa. Estaba adentro de su casa. Es más, se sentaba atrás del sillón del comedor, apoyado en la pared, y el sillón que lo tapaba para que nadie lo viera. Y no salía de su casa, no se movía de ahí. Yo me enteré y entonces trabajaba, y cuando salía de trabajar, antes de llegar a casa, me iba a la casa de él. Él me recibía, nos sentábamos contra la pared, ahí en el suelo, y por 15 días, todas las tardes, iba a visitarlo. Yo dije: Señor, él tiene que salir de su casa, él tiene que salir de este encierro que él tiene. Entonces pensé, ¿qué es lo que más le gustaba a él?
y a él le gustaba salir todos los días a correr. Y eso lo había dejado de hacer. Y si hay algo que a mí no me gusta y nunca hago y no lo voy a hacer, es salir a correr. Entonces yo dije, bueno, tiene que haber un esfuerzo que aunque a mí me cueste, ayudar a ver si él, intentando eso, él sale de su casa. Entonces una de las tardes que fui, le propuse ir al parque, porque estábamos a 3 cuadras, y que si él quería podíamos ir a correr. Entonces él me dijo enseguida que sí. Y entonces arreglamos para el otro día salir a correr. Yo salí, me vine a casa y después pasé a buscarlo y nos fuimos al parque a correr. Hicimos una vuelta. Cuando pasé por adelante de la estatua de Alén, no la vi. Porque el esfuerzo que me implicó a mí era algo que yo no estaba acostumbrado ni que me gustaba. Llegamos a la punta del parque y ahí no corrí más. Y nos dedicamos a elongar contra un árbol. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que yo hice un gran esfuerzo? No hice un gran esfuerzo. Sí me costó porque nunca lo hacía ni lo hago. Pero lo que valía la pena era que él pudiera salir del encierro de su casa. Y lo logró. Lo logró porque pudo vencer aquello que lo dominaba en ese momento. Y también para mí, en ese momento, fue una satisfacción de poder ver que él podía salir del problema que él estaba teniendo. No soy ejemplo de nada ni de nadie, lo digo siempre. Pero el tomar la cruz significa ir con un esfuerzo mayor al que estamos acostumbrados a dar cada día. Cuando vamos a un gimnasio, o los que van a un gimnasio o les gusta hacer gimnasia, hay una rutina de todos los días, pero cada vez que uno va avanzando tratan de ponerle una carga mayor. ¿Para qué? Para poder tener mejor resistencia o rendimiento. El Señor nos propone cada día tomar su cruz, que es mucho más liviana, y caminar con Él, porque en la cruz de Él impera el amor. El mundo nos propone egoísmo, indiferencia, injusticia, sufrimiento para los demás también, individualismo, competitividad entre cada uno de nosotros. Seguir a Jesús, tomar la cruz, es estar prontos a amar, a desarrollar aún mayor la fe que tenemos en Él, y es apoyarnos en hechos concretos. La fe se basa en hechos concretos, no solamente es creer. No debemos solamente creer sin dejar de que Dios obre a través de nuestras vidas. Creer en el amor, creer en Dios, implica no solamente hablar de Él, sino que implica vivirlo cada día, practicarlo cada día, y entonces así aprenderemos a tomar la cruz de Jesús. Que nos encuentre el domingo de Pascua con una vida totalmente dispuesta a cambiar, para que el Señor obre en tu vida y en la mía, y nos permita cada día ser mejores hijos suyos, desarrollando el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros y que nosotros lo podamos brindar a los demás. Que Dios nos bendiga a todos, bendiga a nuestros hogares, nuestras familias, a todos nuestros seres queridos, sobre todo a los ancianos, que esté cuidando de ellos en este tiempo más que nunca, y a nosotros también cada día. Oremos. Y te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad también en esta tarde de poder aprender algo más de ti. Quizás sabíamos muchas de estas cosas que compartimos, pero también sabemos que hay cosas nuevas a las cuales tú nos llamas cada día. Que podamos responder a ese amor tan grande que tú tienes para con cada uno de nosotros, saliéndonos de nuestros propios espacios de comodidad, para poder ayudar
a aquel que está caído, a aquel que está destruido, a aquel que no tiene un sentido en su vida, para que entonces así podamos sentir qué es tomar tu cruz. Tú nos amaste primero y nosotros solamente debemos seguir amándote. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.